Hola a todos, hoy voy a presentarles las funcionalidades de doble consigna de nuestro sistema de presiones y caudales. Bien, como todos saben, una reguladora se encarga de regular la presión del agua que pasa por ella. Podemos tener, por ejemplo, una regulación de un piloto. Si vemos esta gráfica, vamos a ver cómo, si bien la presión de alta de esa red varía, la presión de baja se mantiene siempre en 2 kilos. Acá tenemos como la presión de alta va variando, pero la presión de baja se mantiene siempre en 2 kilos. Acá, ¿qué nos dice? Tenemos una reguladora en la cual tenemos un piloto regulando permanentemente. Hay algunos momentos en los cuales podemos necesitar hacer una regulación de doble consigna. ¿Qué quiere decir ello? Hay presiones que durante el día las necesitamos para poder suministrar el agua de forma correcta a las casas de las personas. Y para ello necesitamos una presión X, que seguramente va a ser una presión superior a la que necesitaríamos en la noche. Por ejemplo, si vemos esta gráfica que está aquí, acá tenemos una presión que durante el día está libre, varía y acompaña la presión de alta. Esa presión es adecuada para suministrar el agua a un barrio o a determinadas casas de un barrio, y necesitamos que sea esa para que lleve una buena presión. Pero en la noche, donde las propias personas consumen menos agua y vemos que la presión de alta se ve liberada y por consiguiente aumenta, ahí necesitaríamos bajar la presión para no perder agua en caso de tener pérdidas. Para ello se usa una doble consigna. Esa doble consigna lo que hace es tener un piloto regulando en el día, o como en este caso no regulando en el día, y un piloto que regule en la noche y mantenga la presión en determinada medida. En SPICE tenemos un sistema de regulación de doble consigna. Nuestro sistema se suma a una reguladora y con 2 pilotos que se instalan en el sistema podemos escoger cuál de esos pilotos utilizar en distintos horarios del día. Bien, hagamos una prueba. Vayamos a la parte de configuración de equipos. Aquí escogeremos un equipo que tenga uno de nuestros sistemas de doble consigna. Dentro de configuraciones, aquí ya tenemos seteado el apartado de doble consignas. En primera instancia, podemos habilitar o no la doble consigna. Aquí indicaremos a qué hora comenzará a funcionar el piloto del día. El piloto del día por lo general será aquel en el cual nosotros subiremos la presión o la dejaremos libre. Entonces, acá tenemos 5:30, la presión debería subir. Y a las 11:59 la presión debería bajar y mantenerse en una presión fija. Luego de escogido nuestros horarios, habilitar la doble consigna, podremos modificar y ahora sí podemos ver cómo se regula nuestro equipo. Bien. Vamos a buscar el equipo. Acá tenemos el equipo número 12. Si entramos a este equipo, vamos a ver una gráfica en la cual se ha hecho la regulación. Acá tenemos 2 días y vemos 2 bajadas de presión en las cuales se nota esa regulación. Si hacemos un pequeño zoom, nos acercamos, vamos a sacar algunos de los indicadores para poder ver con mayor claridad estos valores. Si nos acercamos aquí, vamos a ver cómo a partir de las 23:56 la presión empezó a bajar. Si recordamos, la consigna nocturna estaba establecida para 23:59. Entonces, el último valor con
la presión en 2.4 fue a las 23.56 y ya para las 0 horas tenemos una presión regulada de 1.22. Y si empezamos a pasar por aquí, vamos a ver cómo la regulación estaba esperada para 1,5 kg. En el correr del tiempo, la reguladora va a trabajar para mantener esa presión y por eso vemos algunas pequeñas oscilaciones, sobre todo al comienzo y al final del ciclo de la regulación. Bien, como vemos acá tenemos las 5.27 y si recuerdan bien, la regulación para el día está esperada para las 5:30. Así que nuestro siguiente dato ya la presión subió para ese nuevo dato. Y ya lo tenemos en 2,5 kilos, que es la regulación que tiene el piloto del día. Como verán, y nuevamente les muestro, la reguladora intenta mantener una determinada presión durante todo el día. Durante el día en el que la propia presión de la alta puede llegar a tener algunos picos, algunas bajadas, puede llegar a haber algunas pequeñas variaciones en base al consumo y eso, la reguladora va a intentar mantenerse en esa regulación. La exactitud de esto va a depender sobre todo de la reguladora. Y bueno, en algunos casos de la calidad de los pilotos y del estado de los mismos, la suciedad y afines. Bien, acá tenemos una regulación hecha. Ahora, vamos a ir a un punto donde veamos si tenemos algún punto donde una doble consigna no funcione bien. Bien, acá tenemos un caso muy particular en la cual se está haciendo una doble consigna, pero hay o bien ruido debido a mugre en la reguladora, en la cual esa regulación no llega a completarse correctamente. Esto por lo general se debe a suciedad en los pilotos, suciedad en las reguladoras y podría llegar a salirse de los límites que se establecieron. Algunos otros casos, como acá, por ejemplo, si bien podemos intentar hacer una regulación, la regulación depende de la presión de alta, entonces en este caso no podemos establecer una regulación porque la presión de alta cayó. Al caer se nos pega a la presión de baja y nosotros intentamos regular a determinada presión y si no tenemos suficiente presión de alta no vamos a poder hacer esa regulación. En general y como regla, la diferencia entre la presión de alta y la presión de baja a la cual se desea llegar debe ser de al menos medio kilo. Con 500 gramos nosotros podemos hacer una regulación. También depende un poco del tamaño de la reguladora, pero esa diferencia es una diferencia promedio. Una reguladora más pequeña tal vez pueda acotarse un poco, una reguladora más grande tal vez se necesite un poco más, pero en promedio medio kilo de diferencia es suficiente. Bien, puede darse la realidad en la que tengamos muchas dobles consignas, muchas reguladoras y necesitemos controlarlas a todas. Y entrar a nuestro sistema y empezar a revisar una por una puede conllevar un trabajo importante. Una de las herramientas que tenemos para facilitar eso es nuestro sistema de alarmas. Para ello, dentro de presiones, iremos a alarmas. Buscaremos uno de los puntos que en este momento tenga una doble consigna. Veamos el punto número 12. Bien, aquí vamos a definir nuestro sistema de alarma y aquí vamos a definir los límites en los cuales queremos que nos alerte. En primera instancia vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Aquí vamos a describir, vamos a tener 9 consignas, o sea, vamos a poder definir 9 rangos en los cuales vamos a esperar una presión X. Para ello, por ejemplo, vamos a usar la doble consigna que tenemos definida. Por ejemplo, podemos decir que desde las 5:30 hasta las que desde las 5 de la mañana, 5:30 para ser exactos, hasta las 5:30 no, perdón, vamos a hacer así.
podemos decir que desde las 23 horas 55 minutos vamos a esperar una presión de 1.5 y esto lo esperaremos hasta las 5 de la mañana con 30 minutos. Después de allí esperaremos una presión de 2 kilos. Vamos a borrar los escalones que no estamos necesitando. Vamos a decir que reporte y vamos a decirle que nos envíe un correo. Bien, aquí acabamos de definir. Esto voy a hacer distinto, no me gusta ya. Bien, ahora vamos a ver nuestro sistema de alarmas. Para ello vamos a ir a presiones, alarmas, y aquí vamos a escoger el punto al cual vamos a querer definirle nuestras alarmas. En este caso voy a escoger uno que ya tiene configurada la alarma. Vamos a poner leer, vamos a escoger el punto, vamos a poner leer, y aquí vamos a ver cómo. Acá tenemos definido dos escalones en los cuales se espera, por ejemplo, de las 5:30 a las 23:55 se espera que haya una presión de 2.5 y en el resto de los horarios se espera una presión de 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Bien, es como la doble consigna. Nosotros venimos aquí a la gráfica y veremos cómo a partir de las 5:30 nuestro sistema está esperando que haya una presión de 0.5, perdón, de 2.5. Y terminada la hora, a las 23:55, se dibuja un escalón en el cual la presión se espera que baje a 1.5. Bien, podemos tener un escalón, podemos tener varios escalones. Si nuestra presión en el correr del día sabemos que tiene distintos cambios, y no tenemos una regulación de una doble consigna en el cual se mantengan esas presiones permanentes, podríamos llegar a tener más cantidad de escalones y podríamos querer cubrir ese comportamiento esperado. Por ejemplo, tener una bomba programada que sabemos que trabaja en determinado horario y que nos eleva la presión. Podemos llegar a tener esos distintos escalones contemplados. En primera instancia, para una doble consigna, con tener estos dos escalones es más que suficiente. Bien, en este punto en particular, la presión regulada se espera es de 1.5 durante la noche, que es lo que tenemos aquí en la gráfica. Y durante el día, a partir de las 5:30 en adelante, tendremos una presión que oscila entre los 2 y los 2.5, debido a que esa reguladora tiene una pequeña variación. Eso ya lo mostré en la gráfica anterior de ese punto. Bien, como las reguladoras no son tan lineales, siempre tenemos una pequeña variación, tenemos un margen de error. Entonces, por ejemplo, vamos a setear esto en 2.30.
Y vamos a setear el margen de error en 0,30 kilogramos, o sea 300 gramos. Y vamos a enviarlo. Ahí nuestra gráfica cambió. Si vemos esta gráfica, esta es la presión que nosotros estamos esperando. Esta es la presión que estamos esperando más el margen de error. Y con esto tendremos la presión que estamos esperando menos el margen de error. Y con esto tenemos una diferencia de presión para la cual la alarma va a ir comparando cada una de las medidas que van llegando a nuestro sistema en los últimos 15 minutos. Y si en esos 15 minutos las medidas que han llegado en ese tiempo sobrepasan estos límites, se registrará una alarma. Todos los días a las 6 de la mañana se nos dispara una alarma y se nos envía a nuestro correo, al cual nosotros hemos seteado aquí. Podríamos poner más de un correo a través de una coma. Esto es ideal para comenzar una jornada, analizar el funcionamiento solamente con un correo, revisar ese correo y poder decir esta doble consigna tiene un problema o no y atenderlo a tiempo. Y lo mismo para poder atajarlo en el correr del día al mediodía, por ejemplo. Bien, cuando nosotros ya tenemos configurada nuestra alarma, nuestra gráfica cambia. Si recordarán, hoy la gráfica de este punto se comportaba de esta manera, pero le falta información que en este momento sí tenemos. Ahora tenemos definido los límites de nuestra doble consigna para la presión de baja. Aquí tenemos los límites, vamos a sacarlos, y acá tenemos S626 y S22. Si graficamos aquí, esta gráfica, esta presión se mantiene dentro de los valores esperados. Bien, con esto tenemos cómo configurar nuestra doble consigna, cómo visualizar esa doble consigna en nuestras gráficas, cómo reconocer su buen funcionamiento. Y ahora también tenemos la opción de controlar ese buen funcionamiento a través del sistema de alarmas. Con esto acaba esta demostración. Muchas gracias.